Estamos a domingo 18 de abril del año 2021 y en este día queremos pedir por Teresa López Rivera, por su salud, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de Teresa Zavala de Hernández, por la salud de María Teresa Hernández Zavala, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Miguel Cabrera, por la salud del Padre Albino Reyes González, por la salud de Rosario Rosales Fernández, por los enfermos de COVID-19. Pedimos también por la salud de todos nuestros hermanos que nos han pedido oración, especialmente también de Teresa Pérez. Pedimos también por la liberación de todos los secuestrados. Pedimos por el encuentro de todos los que están perdidos. Pedimos también por todos los que están pasando situaciones difíciles a causa de diferentes males. Pedimos también por todos los que están sufriendo las consecuencias de la pandemia, para que el Señor los bendiga, los fortalezca y los guarde. Pedimos por todos los que han perdido la vida a causa del COVID-19, para que el Señor bendiga a sus familias. Y por todos los que vivirán con nosotros esta celebración, cantamos. Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió. Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió. Y la luz nació en María, Madre del Salvador. Y la luz nació en María, Madre del Salvador. Es la luz que nace en la oscuridad, es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa del mal. Es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa del mal. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, damos juntos gloria a Dios. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te amo.
alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Y en la tierra paz a los hombres que ama a Él. Oremos. Pedimos por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones y pedimos también por todos los que piden por nosotros y nos ayudan con sus oraciones, con sus recursos, con su amistad, con todas las cosas que el Señor les da. Pedimos también por todos los que vivirán con nosotros esta Eucaristía. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu, y que la alegría de haberse recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resurrección gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en tu bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en él confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya.
de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como una víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó en medio de ellos Jesús y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes estos textos que nos regala hoy la palabra del Señor. La primera lectura, estamos en los Hechos de los Apóstoles y estamos viendo algo que veíamos casi en la primera semana de Pascua, en los días ordinarios. La curación de aquel tullido que estaba en la puerta de la Hermosa pidiendo limosna, al cual Pedro y Juan lo miran. Pedro le dice: míranos. Él, esperando limosna, va a recibir las siguientes palabras de Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y anda. Y entonces él recobraron fuerza sus tobillos y sus pies y se puso de pie y alababa a Dios. Y entonces él fue siguiendo a los apóstoles. Entonces todos estaban maravillados. Y como esa maravilla está, pues ellos piensan que eso lo hizo Pedro y que lo hizo Juan. Pero Pedro les va a poner, como se dice, los puntos sobre las íes. Es decir, va a decirles quién realmente es el que ha obrado ese milagro.
¿Y quién es el que ha obrado ese milagro? El que ha obrado ese milagro es Jesús de Nazaret. Y por eso les va a decir, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su siervo Jesús, a quienes ustedes entregaron a Pilato y a quienes rechazaron en su presencia cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos. Y de ello nosotros somos testigos. Y el testimonio más fuerte era que ese que antes estaba lisiado, ahora estaba de pie junto a ellos. Era un testimonio, como se dice, irrefutable. Es decir, al que no se le puede contradecir. ¿Por qué? Porque ahí está el testigo, caminando, saltando, dando gloria a Dios. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes. Pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Esto de un Mesías sufriente, al principio no lo entendían ni los apóstoles. Es más, cuando los dos que van caminando en Emaús, ellos también pensaban que el Mesías no tenía que sufrir. Quien les abre los ojos y les abre los sentidos es Jesús, cuando les dice, les empieza a explicar las Escrituras y les dice que el Señor que el Mesías tenía que padecer. Esta es la primera lectura. Después nosotros tenemos en el Salmo 4, en ti confío, Señor. Este salmo es el salmista que nos invita a la confianza. Pero también a la vez, este salmista, él pone su confianza en Dios. Y por eso dice, tú conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Porque Dios está atento a la voz de sus fieles. Dios está atento a aquello que le pasa a sus elegidos. Admirable en tu bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco, me ha escuchado, por eso en Él confío. Dice, en paz me acuesto y duermo en paz, pues tú solo, Señor, eres mi tranquilidad. Y es que la tranquilidad del justo es poner su suerte en las manos del Señor. Después nosotros tenemos de la primera carta del apóstol San Juan. Había en el tiempo de Juan algo que se llamaba la gnosis. ¿Qué era la gnosis? La gnosis era el conocimiento. ¿Y el conocimiento de qué? Pues de lo divino. Y algunos gnósticos pensaban que nada más conociendo a Dios, pues uno ya estaba salvado. Que no importara uno cómo se portara, que no importaba la forma de vivir, que no importaba la forma de dirigirse, que no importaban las cosas malas que se hicieran. Con que uno conociera a Dios, ya estaba del otro lado. Pero Juan en su carta nos viene como a advertir o a decir lo que realmente es importante para un cristiano. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, porque el pecar es ir en contra de Dios. El pecar es desconocer a Dios. El pecar, aunque uno conozca a Dios, es como si no lo conociera. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino por los del mundo entero. Y esto es una cosa interesante. Jesús se ofrece como víctima de expiación por todos los que han pecado. El pecado provoca una herida interior. El pecado provoca algo en el fiel. Y por eso Cristo ha dado su vida por nosotros. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Aquí es importante esto. Y esto va precisamente contra los gnósticos. De decir, pues nosotros conocemos a Dios, nos podemos portar como nos dé la gana. No. Dice aquí, el que dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero aquel que cumple su palabra,
El amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Cumplir la palabra de Dios. No solamente creer en la palabra de Dios, sino cumplirla. Creer y cumplir tienen que ir unidos. Creer y cumplir tiene que ser algo que esté íntimamente ligado. Finalmente, con el evangelio que nos presenta hoy San Lucas, dice que cuando regresan los discípulos de Emaús, llegan al sitio donde estaban reunidos los apóstoles y les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir del pan. Jesús a estos de Emaús les había echado en cara la dureza de su corazón y les había explicado las Escrituras, y empezando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó que el Hijo de Dios tenía que padecer. Y ellos van a reconocer a Jesús en la fracción del pan. Mientras estaban hablando de estas cosas, estos que habían tenido esta experiencia, se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Aquí es algo maravilloso, porque no se trata de una visión, se trata de una experiencia en la que Jesús se presenta. No es fantasía, no es algo espiritual. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían en un fantasma. El fantasma está en el plano de la fantasía. Y aquí está pasando algo real. Porque les dice: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Había en los primeros inicios de la vida cristiana algo que también se llamaba el docetismo. Y el docetismo decía que Jesús había sido como solamente apariencia, como si solamente hubiera sido un fantasma, como si decimos popularmente en México, como si hubiera hecho la finta, o como si hubiera fingido que realmente era una persona y no lo era. Pero aquí Jesús se está presentando físicamente, incluso dice que lo toquen. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acaban de creer de pura alegría y siguen atónitos, les dijo: tienen aquí algo de comer. Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Es algo físico que Jesús está comiendo, es algo físico que Jesús está tomando. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Un poco de lo que ya les he explicado a aquellos discípulos de Emaús. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Esto que ya les había explicado cuando vivía en medio de ellos, antes de que fuera crucificado, y que no entendían, ahora les ha abierto el entendimiento. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, esto que nos presenta hoy el testigo que está al lado de Juan y de Pedro, ese testigo que es aquel que pedía limosna en la puerta llamada La Hermosa, aquel testigo que vivía de la caridad, aquel testigo que ha escuchado en nombre de Cristo Jesús: levántate y anda. No solamente escucha, sino que recobra sus fuerzas y se levanta. Es por el que Pedro puede dar testimonio de que Jesús es alguien poderoso, es alguien en el que se ha hecho un milagro que puede contemplar cualquiera que esté enfrente de ese que antes era lisiado. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ha glorificado a su siervo Jesús. Eso también tiene que ser para nosotros, porque los milagros de resurrección pues no solamente quedaron allá en el tiempo de Pedro y de Juan y de ese lisiado. Esos milagros siguen sucediendo, solamente que nosotros tenemos que tener los ojos
los sentidos bien abiertos para contemplar esos milagros de resurrección que suceden ante nuestros ojos y que a veces nosotros no llegamos a contemplar. Yo de repente veo ahorita en esos tiempos de pandemia, pues cuántos enfermeros, cuántos limpiadores, cuántos gente que se preocupa de que todas las cosas, todos los materiales estén esterilizados, cuántos médicos, cuántas enfermeras, cuánta gente de buena voluntad está ahí dando la vida. Y se la juega totalmente porque está al lado de enfermos de COVID. Y sabe que a lo mejor, pues el día de mañana él puede ser el enfermo. Vi una caricatura recientemente en el internet de un médico o un enfermero que está al cuidado de un paciente de COVID. Y entonces se ve después, en una siguiente escena, que el paciente de COVID ya está de pie, está bien, y están llevando al camillero o al enfermero o al doctor en una cama de hospital y le dice al que ya está de pie: me alegro que ya estés bien. Y hay cosas que están sucediendo así. O hay padres que se privan del pan por dárselo a sus hijos. O hay hijos que se juegan la vida por sus familias. O hay gente de buena voluntad que hace cosas extraordinarias y que tienen que ser el testimonio de que Jesús está vivo, de que nosotros no estamos creyendo en un muerto, de que Jesús sigue haciendo maravillas, de que Jesús sigue dando fortaleza, de que Jesús sigue sacándonos de nuestra incredulidad. Porque a veces, como decía aquí el texto de los Hechos de los Apóstoles, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, y a veces cuando nosotros no creemos en la resurrección de Jesús, pues a veces actuamos por ignorancia. Y a veces escogemos lo malo y rechazamos lo bueno, así como pasó en el tiempo de Jesús. Decía: rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Y vemos en nuestro mundo tantas injusticias, que a veces se prefiere lo injusto por lo justo, que a veces se prefiere lo corrupto por lo que es derecho. Pero eso es por ignorancia, ¿verdad? Esto con la primera lectura. Con el Salmo 4, nosotros, yo les decía que era un salmo de confianza en el Señor. Y el salmista nos invitaba a esa confianza. Y por eso nosotros tenemos que tratar de confiar en el Señor con todas nuestras fuerzas y de saber que Él siempre se apiada de nosotros, que Él siempre escucha nuestra oración, que Él siempre está de nuestro lado. Dice el salmista: en paz me acuesto y me duermo en paz, porque tú solo, Señor, me das tranquilidad. Porque el que tiene a Dios, nada le falta. ¿Cómo decía tan Teresa Jesús? Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Con la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan, a veces nosotros tenemos ese pensamiento gnóstico, ¿verdad?, de decir que con solo creer en la persona de Dios, que con solo ser bautizados, que con solo ser confirmados, que con solo ser casados por la iglesia, ya la hicimos. Y es una parte de que sí la hicimos. Pero para hacerla completamente, pues tenemos que vivir nuestro bautismo. Tenemos que poner en acción nuestra confirmación. Tenemos que hacer que nuestro sacramento del matrimonio sea realmente un sacramento de unidad, de perdón, de amor, de encuentro, de cariño, etc. Porque si nosotros somos confirmados, pero no hay muestra del Espíritu Santo en nosotros, no hay muestra de su sabiduría, de su inteligencia, de su piedad, no hay muestra del temor de Dios, ¿de qué sirve? Si nosotros somos bautizados, consagrados a Dios por toda la vida, pero vivimos como si no conociéramos a Dios y nos portamos a veces como enemigos de Dios
y hacemos cosas contrarias a lo que es nuestro compromiso bautismal, no sirve de nada. ¿Cuánta gente hay que se bautizó y que ahorita anda haciendo cosas terribles y que ha tomado caminos perversos y que hace cosas en contra de sus hermanos y que de repente secuestra gente y que de repente mata gente y que de repente trafica muerte? Pues eso no importa si es bautizado, no importa si dice que conoce a Dios, porque con sus obras está dando cuenta de que no lo conoce. O esto de que pues se casan por la iglesia y viven como si no estuvieran casados. Se golpean, se desacreditan, se hacen daño, viven como enemigos. Y hay gente que dice, no, pues yo no me caso porque yo no quiero ser hipócrita. Pues la hipocresía estaría también en si estás juntado con una persona y la tratas malísimo. Hay doble hipocresía ahí, ¿verdad? Si tú dices que no te casas por la iglesia, porque no quieres firmar en un papel, pero estás saliendo con otra persona, te estás involucrando en otras cosas que no son santas, pues la hipocresía está ahí, ¿verdad? Y es contra lo que nos invita a luchar Juan. Y tenemos que tener en cuenta esto. Quien dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Pero si pecamos, hay que saber que tenemos un intercesor que nos puede perdonar. Tenemos que ser humildes. Sea que estemos en regla con los sacramentos, sea que no estemos en regla con los sacramentos, tenemos que ser humildes y decir, yo necesito de Dios. Finalmente con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, estos discípulos de Maús que vuelven y dan testimonio. No solamente se quedan con la experiencia de Jesús, al que se ha encontrado, al que les ha explicado las Escrituras, al que han visto partir el pan, sino que van y comparten esa experiencia con los discípulos. Y al compartir esa experiencia con los discípulos, se presenta Jesús. Pero yo les decía que no se presenta, como decía aquí San Lucas, un fantasma. Se les presenta de carne y hueso. De hecho le dicen, tóquenme. Un fantasma no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo ahora. Tienen algo que comer y come con ellos. Y creo que esa también tiene que ser nuestra experiencia, de que Jesús tiene que ser un Jesús concreto, ¿verdad? Por eso nosotros vemos como cristianos al hermano bautizado como otro Cristo. Por eso lo respetamos, por eso lo amamos, por eso somos cercanos a Él, por eso tratamos de llevarnos bien, por eso tratamos al otro como un semejante. Porque pues a veces en nuestro mundo nos toca escuchar de experiencias terribles en donde los hermanos no se tratan como si lo fueran. De repente feminicidios, de repente homicidios, de repente crímenes de odio, de repente discriminaciones, de repente cosas, pensamientos horribles de sentirse superiores unos con otros. Pues eso no es creer que Jesús está vivo, ¿verdad? Porque como dice Jesús, pues si nosotros solo le hacemos el bien a los que nos hacen el bien, ¿qué hacemos de importante? Hay gente que dice, pues solamente la gente blanca es la inteligente, solamente la gente blanca es la que tiene capacidad, o solamente la gente de tal raza es la buena, o solamente la gente que tiene tales o cuales características es la que tiene dignidad, la que tiene importancia. Pues no, nosotros estamos ahí estamos viendo fantasmas, ¿verdad? Y nuestro Jesús tiene que ser concreto, de carne y hueso.
de diferentes colores de piel, de diferentes pensamientos, de diferentes presentaciones, altos, bajos, gorditos, flaquitos, de todo. Y ahí está Jesús. Es de carne y hueso. Porque si no, nosotros estamos centrándonos en un fantasma. Si pensamos a veces en el Jesús güerito de las estampitas, pues vamos a pensar que es así. Pero Jesús se nos presenta la persona del pobre. Jesús se nos presenta la persona a veces de personas indeseables. Jesús se nos presenta a veces en la persona enferma. Jesús se nos presenta en la persona que está pasando situaciones difíciles. Y ahí tenemos que ayudarlo. Ahí tenemos que encontrarlo. ¿Verdad? Dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Ustedes son testigos de esto. Y a veces nos toca ver a un Jesús sufriente, pero que está vivo. Y al que tenemos que encontrar, porque es un Jesús de carne y hueso, no es un fantasma. Si nosotros estamos contemplando un fantasma, estamos en la pura fantasía. Pero si nosotros nos acercamos al Jesús concreto de todos los días, entonces estaremos teniendo esta experiencia del Jesús resucitado. Vamos a hacer nuestra profesión de fe y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Decimos, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos, sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le presentamos como intenciones todas las peticiones que le pedimos al inicio de esta celebración y cantamos al Señor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me impusiste para amar. Todo es tuyo, Señor, sueña en ti mi corazón, y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Las estrellas del cielo, también los peces del mar, tú eres quien los ha hecho, tú, oh mi Padre, con todo amor. Todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar, este corazón que me pusiste para amar. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu iglesia exultante, de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste el motivo para tanta alegría. Concédenos participar de este gozo eterno por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros e interceder por todos ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del
cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido recibir la comunión, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con este sacramento de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre el canto de salida. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Porque Cristo nuestro hermano ha resucitado, María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. Porque en Cristo nuestro hermano hemos renacido, María, alégrate. Aleluya, 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 aleluya. Ave María Purísima, San José Esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.